Minuto 96. Regresa el siempre interesante universo de la Copa de Campeones de la CONCACAF, esta vez en una época de transición para el Club Universidad Nacional, que no solo debutará a su técnico Efraín Juárez el día de hoy en una competición internacional, sino que seguramente hasta algún canterano, en lo que será un partido clave, pues el tener que jugar la ida de local te obliga a sacar toda la ventaja posible desde un inicio para poder ir a definir la serie fuera de casa con más tranquilidad. Enfrente, por supuesto, aunque en México a veces se desconozca el fútbol de otras zonas, no habrá un rival cualquiera, pues la Liga Deportiva Alajuelense está respaldada por una vasta historia a lo largo de sus 105 años que darían para un video aparte por estar plagados de títulos nacionales, internacionales y figuras que llegaron desde el nivel local al plano mundial. Un buen ejemplo de ello sería el mismo Alejandro Morera Soto, de quien hereda su nombre el estadio del siguiente rival, que debutó en 1925 con apenas 16 años en el club de Alajuela, dejando con el tiempo un par de títulos, el primero de la liga para el club que lo vio nacer, además de una copa entre 1926 y 1929, logros y sobre todo talento que lo llevarían a ser un prócer de la historia del fútbol de su país, siendo el primer costarricense en salir a jugar al exterior, pasando por clubes cubanos y, más importante, llegando a estar en el Hércules o el mismo Barcelona, donde firmó la sólida cantidad de 24 goles en 52 partidos en la Liga Española a principios y mediados de la década de los 30. Otra de las cuestiones importantes del club manudo es también su gente, que podría ser simbolizada con el profesor Armando Morux, un maestro historiador que, además de entregar una auténtica Biblia para los liguistas que contiene en sus letras todo sobre los orígenes de su equipo, fue célebre en el año 1949 cuando organizó en escuelas locales la Marcha del Ladrillo, una iniciativa interesante que consistió simple y llanamente en que los aficionados de Alajuela llevasen ladrillos a las escuelas locales de ese tiempo para poder emplearlos a construir una de las tribunas del hoy estadio Morera Soto. Dicha colecta juntó más de 1 millón de ladrillos en lo que fue una demostración especial del apoyo de los hinchas a su equipo, que perdura hasta el día de hoy en un club que pertenece a sus aficionados y socios, en una estructura similar a la que llevan la mayoría de clubes argentinos, por ejemplo. Este tipo de cuestiones, más un montón de avances y grandes logros deportivos, como ser el primer campeón costarricense de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 1986, ponen al alajuelense en la palestra como uno de los clubes históricos de la Confederación, además de ser el segundo máximo ganador de la Liga costarricense con 30 títulos, por debajo tan solo de su gran rival, el siempre incómodo Saprissa. Y hablamos de esa cuestión porque, a pesar de que Pumas no tenga como tal un registro de partidos oficiales tan vasto ante equipos ticos, el enfrentamiento más importante que tuvo en ese sentido entregó un resultado que tambalearía demasiado la gestión del mejor técnico de la historia de Pumas, Hugo Sánchez, en su momento en aquel 2005. Pero ¿qué creen que pasó un año antes de esa final perdida entre el hoy rival de Pumas y Saprissa? Pues justamente se disputaron una final de CONCACAF, en lo que sin dudas fue la época de oro para la Confederación Costarricense de Fútbol, con 2 años seguidos teniendo campeones de su nación en el torneo de la Confederación. Ese alajuelense que finalmente campeonó ante Saprissa un año antes de que los morados coronaran en CU, participó en una versión del certamen que empezaba en los cuartos de final. En aquel 2004, su camino comprendió en esa primera instancia una ida y vuelta contra el San José Earthquakes de un muy joven Landon Donovan, que así con todo y el pelo pintadito y actitud engreída, se llevó un repasón 3-0 en tierras ticas con goles de Eric Scott, Florian Ledesma y Diego Arnaez. Y aunque el San José daría buena pelea en la vuelta en su casa, su victoria por la mínima no les alcanzaría. Alajuelense accedería a la siguiente ronda contra el llorón del Guille Franco y su Monterrey, que iría a tierras costarricenses para caer por la mínima con un gol de un joven pero crack absoluto y leyenda tica al futuro, Brian Ruiz. Rayados estaba obligado a definir la serie en casa y lo tenía todo para eso mismo, pero Alajuelense planteó un partido muy complicado en cuestiones defensivas, que el Monterrey apenas pudo lograr destrabar al minuto 90 con un gol de Sergio Pérez. La semifinal se iría a los tiempos
tiempos extra, donde Alajuelense inesperadamente obtendría su pase a la final con una jugada de Micael Rodríguez, donde se sacó a 3 defensores de Moctaprimas de encima y definió como crack para silenciar al cementerio conocido antiguamente como el Tec de Monterrey, o casa del Puma bicampeón. Alajuelense llegó a la final con la moral altísima, al igual que su clásico rival Saprissa, que venía de echar al mismísimo Pachuca y al Chicago, que no eran poca cosa. Ambos equipos demostrarían esa paridad en el primer partido de la serie empatando a 1 gol, pero luego los rojinegros demostrarían su sangre de campeón goleando 4-0 al Saprissa para coronar su segundo título de la Liga de Campeones de la CONCACAF en casa. ¿Quién la tiene? La tiene Froilán, podría ser gol. ¡Tira! Ese es el pasado, el contexto histórico del siguiente rival de Pumas, al menos en temas de la competición más importante de la CONCACAF. Pero, ¿quién juega hoy en uno de los equipos más importantes de Costa Rica? ¿Cuáles son sus figuras o estilo de juego? Pues todo eso y más a continuación. No sin antes pedirte por favor que dejes tu comentario, compartas y muy importante, dale like y suscríbete. Ayúdanos a seguir creciendo en YouTube. Ya somos 9,865. Estamos a nada de los 10,000 y vamos a romper esa meta este mes gracias a ti. Continuamos. Alajuelense ganó el puesto de privilegio para cerrar como local esta serie tras haberse clasificado al certamen más importante de la CONCACAF como campeón de la Copa Centroamérica, título que consiguió contra el Real Estelí al imponerse por 3-2 en el marcador global en diciembre pasado. Alajuelense es entrenado por Alexander Guimaraes, un técnico que tiene en su palmarés 2 títulos de liga con Saprissa y uno más en Colombia con América de Cali, por lo que entiende también lo que es la competencia internacional, además de que sabe ganar. Su formación base es un 4-4-2 que acá vemos muy marcado y así inició la final de ida contra Estelí. Y hoy con el plantel que le queda para 2025, alinea con Gamboa y Van der Putten como sus centrales, ambos tipos bastante fuertes en la marca y de gran toque de pelota, pero sobre todo con cierta juventud aún, muy parecidos en características a Sebastián Olmedo del Puebla, por ejemplo, al que enfrentas el viernes, en el sentido de que son aguerridos, buenos para ganar pelotas por arriba, además de su ya mencionada juventud. El técnico les da mucha importancia a su esquema de juego porque ayudan a sacar la pelota limpia, tanto así que el mismo Van der Putten no salió ni a la banca en el último partido de los rojinegros porque prefirieron guardarlo para enfrentar a Pumas con el mejor estado físico posible. Por las laterales, Guimaraes tiene a 2 hombres diferentes entre sí. Brian Oviedo, que suele incorporarse poco al ataque, sin ser de ida y vuelta, más sólido en defensa, de hecho, ex seleccionado nacional ya con 35 años. Y por el lado contrario, Martínez, que él sí puede incorporarse mucho más al ataque, mandar centros o incluso ir adelante y disparar. Por el centro del campo, Alajuelense mantiene a 2 hombres muy importantes, cruciales. Angulo, que tiene ida y vuelta, aunque no es tan solvente técnicamente, muy parecido a lo que tenía Pumas con Meritao, un futbolista que es fuerte físicamente, pero que a veces perdía demasiadas pelotas, acompañado del capitán e hijo del entrenador Celso Borges, un tipo que conocemos de sobra con la selección costarricense, que tuvo una participación histórica en Brasil 2014, que hoy con 36 años, aunque de repente le cueste trabajo en medio campo a velocidad, el tipo es un capitán, líder nato que toma la pelota en caso de un penal importante o puede tener la sutileza de poner este tipo de pases para sus compañeros. Por las bandas estarán varias opciones, pero yo considero que tanto Lucumí como Cañoto van a ser los elegidos por Guimaraes para iniciar contra Pumas. El primero, colombiano que tuvo paso por la Liga MX, es un extremo típico de velocidad y buena técnica, que quizás solo le falta decidir mejor en la última jugada para marcar diferencias, mientras que su compañero Cañoto tiene ciertas condiciones, algunas insinuaciones de buen juego o look de crack, pero la realidad es que se llega a quedar corto para ser verdaderamente determinante. Además de que cuando se le pide que colabore en acciones defensivas, prácticamente no está para ello. Como tercera opción estará Joel Campbell, un futbolista peligroso en el 1 contra 1 que quizás nunca explotó como parecía insinuar en sus primeros años de carrera, pero no por eso se le deben dar espacios. Sigue siendo peligroso y ya sabe lo que es jugar en México. Los 2 puntas, eso sí,
puede que sean más interesantes. Alberto Toril Domingo, español de 28 años formado en Mallorca, es el típico 9 de área que suele incomodar a los defensas con sus pelotas peinadas y buena definición si le das el espacio, mientras que detrás de él, o algunas veces a su misma altura, tendrá un compañero más técnico que incluso puede irse por un costado, asistirlo o buscar las espaldas de los centrales rivales por el mismo centro, como Aaron Suárez. Otra opción, la menos viable por su reciente baja de juego, es Campos, muy técnico y buen pasador, pero no tan veloz como Suárez. Por supuesto que todas estas descripciones que damos de los jugadores rivales tienen que llevar su respectivo contexto futbolístico con ejemplos para entender el esquema de juego y si son verdaderamente ciertas o no. Guimaraes no es muy complicado, es más bien pragmático. Ataca cuando debe atacar y no arriesga demasiado a menos que tenga que salir a buscar el partido, aunque por supuesto de lo que generaba en la cancha el alajuelense en la final internacional que ganaron en diciembre a lo que hoy juega este equipo hay unos contrastes importantísimos, pero vamos a analizar los goles y de ahí partimos a los temas más particulares. Contra Real Estelí, los rojinegros empezaron con ciertas dudas provocadas en su centro del campo por el mismo Celso Borges y Angulo, que pese a que son tipos que pueden ayudar al frente a su equipo, a veces su lentitud los puede condenar y los hace fallar en esa tarea de ser los pivotes que le den protección a su equipo en la zona del campo. Aquí ambos se ven hasta mal cuando los ofensores del Estelí avanzaban por el medio y ellos no podían quitarles la pelota ni porque la tenían a centímetros. Aunque por otro lado, si Pumas tuviera un medio campo más técnico y fuerte, no tendría dudas de que esto se sacaba adelante perfectamente. Pero ante la baja de juego universitaria tan clara en los últimos partidos, creo que el duelo estará parejo, al menos en una de las dos llaves. Ya después, por mera competitividad, Pumas tendría que imponerse por el medio. Alajuelense concede pocos goles, es la verdad, pero también hace pocos goles. Eso lo empezaba a demostrar en la ida por la Copa Centroamericana, donde el marcador fue de apenas 1-1. Y así empezamos con el análisis de los goles a favor y en contra. A los pocos minutos de la ida contra el Estelí, sale a relucir una parte de lo que les decía sobre Cañoto. El tipo se le queda viendo prácticamente al extremo rival, no hace por complicarle el avance ni mínimo taparle espacios, y de hecho, cuando se decide voltear a ver por fin el movimiento de su rival, este ya se le largó como a 3 o 4 metros y tiene un mano a mano contra el lateral. Ese trote de Cañoto a mí me recuerda solamente al de tipos como Fabio Álvarez, y por esa banda, con un gran desborde, de pena también para el lateral rojinegro, el Estelí abrió el marcador de aquella final, que afortunadamente Alajuelense empataría con un penal de apreciación cobrado por Celso Borges, que como cualquier capitán tomó la responsabilidad en una final y respondió con jerarquía. Y acá sí encuentro mínimo una ventaja que tendrían ellos sobre Pumas. El liderazgo dentro del césped muchas veces marca una eliminatoria o ayuda a tranquilizar a tu equipo cuando se te viene la presión encima. Ese partido lo estaba sufriendo bastante Alajuelense, por ejemplo, pero después de que consiguieran el empate, todo se tornó en una pelea física en medio campo que consumió los segundos 45 minutos. Para la vuelta en el Alejandro Morera Soto, Alajuelense cambiaría su postura táctica por un estilo de juego mucho más directo y ofensivo. Con un 2-3-5 desde el primer minuto, irían a buscar el resultado con pelotas largas de este estilo para buscar una peinada de su centro delantero. Aunque los goles no llegaron precisamente por esa vía, este estilo de jugadas las van a intentar mucho contra Pumas para poder aprovechar que su 9 español se las puede bajar con mucha facilidad. El 1-0 de esa vuelta caería por una de las cuestiones más importantes que le gusta trabajar a Guimaraes: las segundas jugadas en el área o fuera de ella. Siempre vamos a ver que cuando su equipo tenga un cobro de tiro libre o córner, habrá un intento de doble contacto en el área, o que en el borde de la misma estén esperando 2 o 3 futbolistas para rematar pelotas sueltas. De ahí nace el primer gol de la vuelta de esa final, después de un remate sólido de Angulo. Luego, en el segundo gol de ese partido, es Celso Borges el que con este pase de genio habilita al delantero español, que ya había fallado en la primera instancia, pero logró rectificar, porque a pesar de que los manudos terminaron coronándose, tampoco fueron infinitamente superiores por varios lapsos de partido a su rival. De hecho, el 2-1 que les metió presión sobre el final
final del juego dejó entrever ese hueco que ya comentamos que tiene el equipo alajuelense en el medio campo al no tener un pivote natural, sino más bien medios centros de construcción de juego. Aunque con dudas o no, siendo ampliamente superiores o no, esta copa que consiguieron a finales de 2024 les valió igual para su clasificación a la Conca Champions. Pero hoy distan mucho de estar al nivel que estuvieron en diciembre. Prueba máxima es la reacción de su público ante el último empate a 0 en su cancha. Y ahora decía Carlos que hoy no había mantas al revés, etcétera. Pero el cántico unísono que ha sonado en los últimos minutos en el estadio es el mismo, que no vienen por los jugadores, vienen por los colores. No hay todavía una completa calma, digamos, podría decir uno, acá en Alajuela, y todavía sigue el reclamo de los aficionados con este equipo. Y es que Alajuelense apenas ha anotado 5 goles en sus últimos 10 juegos, y aunque ha recibido apenas 2 en contra, por lo que alcancé a ver, la calidad de sus rivales no siempre es importante. De hecho, la Liga Tica se compite siempre entre los mismos 3 o 4, y con sus últimos 2 empates a 0 goles, los rojinegros han dejado escapar el segundo puesto de la competición local. Se han caído dramáticamente por errores en momentos clave y últimamente por una falta de contundencia que eclipsa cualquier buena intención que tenga su técnico. De hecho, este tipo de centros desde 3/4 de cancha, por las reiteradas veces que los intentan, denotan un trabajo táctico al menos. Estas paredes para ir al frente o jugadas donde todo termina siendo salvado por el poste o el portero rival, sí les podrían alcanzar para tener la tranquilidad de que si fueran más contundentes tendrían más puntos o se podrían recuperar en su liga. Pero para lo que es la CONCACAF, donde prácticamente tienes que sacar el resultado partido a partido, les va a costar contra Pumas, así se tengan 20 lesionados de este lado, porque por ejemplo, algo que también observé es que sus futbolistas contra equipos que tienen planteles igual de competitivos o más que el suyo y les juegan del tú por tú, se ven como defendiendo en cámara lenta. Eso les costó, por ejemplo, el empate contra Herediano, el hoy líder de la Liga Tica. Aún así, en un campo de fútbol todo puede pasar, pues la exigencia de la gente alajuelense no deja de ser importante para un club que ya hemos dicho al inicio de este episodio que pertenece a sus hinchas. Pumas, así empezará la era de Efraín Juárez. Esperemos que sea de la mejor manera. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 186 de Minuto 96. Apoya por favor para que no se quede en pocas vistas. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Miguel Ancona hasta Chetumal, Uriel Hernández, Satanás de todos los horrores, José Armando, Renosila, José Luis Olorio, Dylan hasta Costa Rica, gracias por contribuir con la investigación. Mario Herrera hasta Acapulco, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Enriqueta Maza, Jorge Rosas, Carlos y Ale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Fernando Ramírez, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Misa García, Javier Bates, Efraín Hernández, Marco Guerrero, Isra Sandoval, Jantuán Rojas, Camazots, Isaac Montalvo, José Durán, Fer el Puma, Ángel López, Vicente Hernández Alonso, Iván Soldevilla, Leonardo López, Daniel Escobar, Alanov Nov, Androli, Ceder Vega, Eduardo Sánchez, Raúl Ramírez, César Reyes, Pedro Pot, Carol Marín, Isaac BR7 C, Juan Pérez, Minotauro Music, César Martinioli, Carl Johnson, Saúl 92100, Benedetto 6294, Ángel Puma, Fernando Solano, Ariel Rodríguez, Ivalex Huertes, David Melchor, Antonio Tor Morales, Master de Little, Tavo Cervantes, Adolfo Cruz, Manuel Aguileta, Oma BR, Mike Sens, Lord Keps ML, Lágrimas Negras de un Vampiro, DTHC, Alexis Mendoza, Oscar, Dat29, Alberto Roquero, Jesús Vivanco, Babyface, Santiago Vera, Dave Gahan, Luis Pérez, Abinadi Cruz, Kion, Alejandro Rendi, Álvaro Leiva, Yourself Psicólogo Zapopan, Marco López Medina, Jules Suyoy, Alex Vallado, Víctor Amezcua, Dark Musgo, Juan Carlos Hernández, Ángel López, Emanuel Camacho Hurtado, Abel, Andrés Cachú, César Mesaya, Alex Rivero, Emanuel Zamora, Fabián Cruz, Juan Valdemar, Arturo Solís, Jairo Yafet Guzmán, Pablo Raúl Cast, Leónidas MX, Efraín Rangel, Ed Gerard, Abraham Ramírez Ambrosio, Everardo Monroy, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Iván Serrano, Rodrigo Domínguez, Robiel Gamboa y familia hasta Villaflores Chiapas, Hugo Bat, Mauricio León, Ingeniero 66, Álvaro Leiva, Mariomo, Edson Nieves y el principal prefecto. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.